Ahora tenemos que regresar a México. No, pues coffee es coffee, mijo. ¿Spanish? English. Bueno, como sea, parcero, Colombian coffee. Déjame alguito a mí. Párate. Párate, déjame alguito a mí también. Párate, acomódate, mírame, pues. Esta ciudad llena de latino y justo me toca con el gringo. Gracias. Vicente Marín. ¿Qué te pasa? Hijo de tu tiznada madre. Víctor. Si en 5 minutos no regreso, me alcanzas. Víctor. Thank you. Ay, amor. Estoy bien, pues no pasó nada. Dios mío, no veo la hora en la que podamos salir de aquí. Ya estamos cerca. Al parecer los gobiernos están ya a punto de firmar un acuerdo. Bueno, ¿y te dan ese acuerdo y nos podemos regresar a México? Así es. A nuestra querida presidenta no le quedó de otra. Ay, amor, cuando hablas así me elevas la ansiedad. Oye, me acabo de encontrar a tus soldados allá afuera. ¿Quién es? A Tiberio y a Víctor se llama, ¿no? ¿Aquí en el aeropuerto? ¿Estás segura? Sí. Salí por un café y ahí estaban. Hablé con ellos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué estaban haciendo? Dizque de vacaciones a Pasadena, ya sabes, pero obvio no les creí. Pero tú les hablaste para que vinieran, ¿no? ¿Me ves acaso en la posibilidad de llamar a mi gente? Presidenta, tiene una llamada de Los Ángeles por la línea 2. ¿Quién? El director general de la DEA. Quítanos aquí. Good morning, sir. I understand, but that is not exactly what we were expecting. Okay, it is fair. Good. I will send you one of my secretaries to deal with this situation. Thanks. We appreciate it. Correcto. El gobierno norteamericano ha decidido deportar al general. ¿Cómo que deportarlo? ¿Que no lo iba a dejar en libertad? Nos van a mandar su expediente para que sean las autoridades mexicanas las que lo juzguen. Eso no fue lo que negociamos. Es que no lo sé. Perdón. Alista tus cosas, Roberta. Vas a ser tú la encargada de ir por él. Vida, hijo de madre. Primo, ¿a que no sabe que me acabo de encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles? Al mismísimo fantasma, mijo. Nuestro invitado de honor, ¿se acuerda, parcero, ese? Hey. ¿Todo bien? No te preocupes, don Chula. Vemos uno de mis perros más fieles que andaba cuidando a mi hija y a su jefa. Desapareció. ¿Hace cuánto no eras con él? ¿Crees que le pasó algo? La última vez que hablé con él estaba en Costa Rica y le encargué que se la llevara para México. Pero ya se están bien. Según la Laura, dice que sí, que no hay ningún pedo, que todo está al tiro. Pero yo de todas formas le mandé a uno de mis perros para que lo siguiera guachando. Yo no me voy a quedar tranquilo. Y si la Laura no sepa venirse para México, me va a tocar ir a buscarla.
No estoy dispuesto a poner a más gente de mi familia en peligro. O se viene para México o monto un ejército allá. Son tantas cosas que tengo que solucionar. La neta es que me hace falta mi jefe. Pensar que yo le pedía que me dejara crecer y con ese mendigo carácter que se carga me decía, todo a su tiempo, mijo. Usted tranquilo, que yo nervioso. La neta me daba coraje escucharlo. Y ahora daría lo que fuera por volverlo a oír. A veces no sabe uno ni lo que pide, morra. Agente, soy Roberta Dorante, secretaria de Seguridad Pública. Esta llamada es para informarle sobre un asunto muy importante. ¿Cómo que un acuerdo, secretaria? Solo le estoy dando la información que tengo. El gobierno de los Estados Unidos no puede pactar con México la suerte de un criminal sin que pague por lo que hizo. La orden es, ustedes nos entregan las pruebas y en México vamos a juzgar al general. No, las pruebas no. Mis pruebas. Llevo meses recolectando datos, fotografías, archivos, testimonios. Y si su investigación es consistente, el general terminará en la cárcel. Pero está aquí. ¿Qué clase de gobierno tenemos que se deja hacer esto? La presidenta habló con su presidente, presionó, y este fue el acuerdo al que se llegó. México depende de nosotros. No puedo creer que nos estemos dejando dominar de esta manera. Yo no puedo estar compartiendo esta información con usted. Estoy arriesgando mucho al llamarla. Estoy traicionando a mi país. ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Porque aprecio mucho su trabajo. Además, también sé que no confío en este hombre. Usted ya hizo su trabajo. Ahora permítanos a las autoridades mexicanas hacer el nuestro. No debe ser fácil llevar el apellido Casillas. Pero no dejes que eso no te nuble. No dejes que eso te defina. Pues sí. Para ti tampoco debe ser fácil ser la ex del Chema, ¿no? Carrera con el apellido Venegas. Tú también te haces la dura, pero como que nomás no te creo, ¿eh? Dura sí soy, Ismael. La vida me hizo así. Yo no quiero ser nada más una Venegas. Mi causa tiene un propósito. Me voy a asegurar que ninguna mujer vuelva a caer en este mundo así como yo. Y que las que estamos aquí, pues lo hagamos por gusto. No porque un hombre decidió nuestro camino. Ismael, juntos podemos cambiar este negocio. Es nuestro deber. Bueno, mi raza, todo el mundo a sus posiciones, a ver. ¡Virgen del agarradero! Bien atentos todos, ¿eh? ¡Eso! ¡Mucha suerte, mi cabo! No es cuestión de suerte, esto es cuestión de astucia, doña Lucy. Diviértanse, muchachos. Acá los esperamos, mi cabo. ¡Vámonos! Dios mío, yo le traigo ese pollo rostizado. Eso, mi cabo. ¡Oh, lo conversado, no! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! Ya saben, aparece caravana y lo regamos punta de chumbimba. ¡Hágale, muévalo! ¡Nos fuimos! ¡A bolear chumbimba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y entonces qué va a hacer cuando llegue a Culiacán? Elizabeth lo que es para la guerra, no para regar maticas o cuidarle el perrito, mía. Ya le dije 1000 veces que no voy a ir a la guerra ni en Colombia, ni en México, en ningún lado. Están barrados hasta la chimba, ¿sí me entiendes? Ya nunca vamos a volver a ser el de antes, ¿estamos? Todos los pasajeros del vuelo 395 a la Ciudad de México, A27. Primo, ¿a que no sabe que me acabo de encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles? Al mismísimo fantasma, mijo. Nuestro invitado de honor, ¿se acuerda, parcero, ese? Primo, ¿usted dónde saca tanta? ¿Cuál fantasma? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ya me voy a montar en este burro y me voy a quedar sin señal. Entonces apenas llegue lo llamo. ¿Estamos?
el hombre que les ayudó quién es? Pues ese vato es un empresario, pues que no tiene nada que ver con el mundo del narco, ¿no? Pero pues terminó embarrado por nuestra culpa. Como yo, que era una escuincla cuando me vi de esposa del Chema. Y ya luego hasta el cuello, sin posibilidad de salir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si ya la libraste, si lograste salir de una cárcel gringa y supuestamente lo tienes todo, ¿tanto te puede el poder? Habla, morra. Cuéntanos qué tienes en juego, porque seguro algo traes detrás. El que me enamoré por primera vez se llamaba Héctor. Sí, lo sé. Aunque me querías lejos de tu vida, yo te he estado viendo bien de cerca. Tuvo un accidente en el País Vasco. ¿Qué tiene que ver con esto? Nada en la vida del Chema es un accidente. Así como tú estás dispuesto a darlo todo por los tuyos, yo lo estoy por mi libertad. Quiero el control de mi vida. Ya lo tienes. No, Leo. Tu jefe cree que aún encerrado me puede seguir dominando. Pero cuando controle su negocio, el Chema no va a tener de otra que dejarme en paz. Yo voy a ser quien decida su futuro. Un poco de venganza nunca le hizo mal a nadie, ¿que no? Y ahora, honrando tu sinceridad, tengo que decirles que el cabo quiere saltar a nuestro bando.